El mundo microbiano nos vamos a enfocar en las bacterias. No sé si puedo apagar la luz para que ustedes puedan observar. Eso no se proyecta. Bien. Dentro del mundo microbiano vamos a encontrar organismos que van a tener una organización estructural y funcional diferente. Vamos a encontrar, por ejemplo, el mundo de los procariotas, en las cuales vamos a encontrar pues a dos dominios, que es el dominio bacteria y el dominio arquea, ¿no? Ambos dominios están comprendidos dentro de las células procariotas. Y el otro dominio, que es el dominio eucaria, vamos a encontrar a las células eucariotas. Ambas contienen un material genético. El material genético en la célula procariota no tiene una envoltura nuclear. Por el contrario, en la célula eucariota sí. Tenga una envoltura nuclear o no la tenga, en el fondo la información genética que está contenida en el ADN de ambas células le va a permitir a las células poder desarrollar múltiples funciones fisiológicas. Dentro de ellos, el tema de nutrición, reproducción, y sobre todo, ese material genético le va a permitir expresar, por ejemplo, proteínas o lípidos para que pueda conformar parte de su estructura, de su membrana externa, si es una célula, por ejemplo, procariota gram negativa, si es una célula procariota gram positiva, si hablamos de una función diferencial de gram, esos lipopolisacáridos que forman parte de la membrana externa de un gram negativo, toda esa información que hace posible de que este gram negativo tenga esa membrana externa está contenida en su material genético. O la conformación, por ejemplo, de un gram positivo, esa pared gruesa de mureína va a ser gracias a la información contenida en su material genético. De igual manera, si hablamos de una célula eucariota, todos esos mecanismos de replicación, de transcripción, traducción que sucede en la célula, ya sea para que obtenga proteínas, enzimas importantes para sus rutas metabólicas, etc. Todo eso está contenido en su material genético. Entonces, ambas células deben preservar ese material genético. Entonces, la expresión de ese material genético, decimos rasgos fenotípicos, ¿no? Rasgos fenotípicos. Por ejemplo, una célula procariota que dentro de su material genético pueda tener un gen encargado de la expresión del azúcar lactosa, o sea, una lactasa. Ese gen encargado de la expresión de la lactasa va a estar comprendida en su material genético. A nivel genotípico podría yo decir que ese gen encargado de la expresión de la lactasa está comprendida en un segmento conocido como operón lácteo. Ya, ese es a nivel genético o genotípico. Estoy haciendo una caracterización genotípica, pero cuando ese gen se expresa, o sea, hace todo el proceso de transcripción, traducción y expresa la enzima, que es una proteína, entonces, y eso lo evidencio a través de una reacción bioquímica en un medio de cultivo, estoy hablando de un rasgo fenotípico. Entonces, la composición genética que pueda presentar una célula, ya sea procariota, eucariota, la expresión de esa información
evidenciable a través de una reacción bioquímica o una reacción colorimétrica, etc., eso es una caracterización o una característica fenotípica, ¿ya? Entonces, lo genotípico se relaciona a lo fenotípico, o sea, genotípico y fenotípico, sí. Un gen A da una proteína A. La presencia del gen es genotípico. La expresión del gen es lo fenotípico, ¿ya? Entonces, cuando se le pregunte cómo podría yo evidenciar a nivel fenotípico la presencia de un gen encargado de la expresión, por ejemplo, de la beta-galactosidasa. Pues entonces, fenotípicamente yo tendría que diseñar un medio de cultivo en la cual esté el sustrato, lactosa, y incorporar una bacteria que dentro de su información genética tenga el gen encargado de la expresión de este sustrato, que lo pueda descomponer ese sustrato para generar nuevos componentes orgánicos de tal manera que pueda ser asimilado por la célula y generar energía. ¿Cómo podría caracterizar ese componente genotípico? Tendría que utilizar métodos moleculares, tendría que extraer ese material genético rompiendo membrana, rompiendo pared, extraer ese material genético y someterlo a una digestión por enzimas de restricción. Separar ese gen objetivo encargado de la expresión de la lactasa, someterlo a un PCR y a una separación electroforética, un revelador, y podré ver la banda que corresponde al gen encargado de la expresión de la lactasa a nivel genotípico. Pero a nivel fenotípico, ¿qué tendría que hacer? Tengo que cultivar la bacteria, porque de esa manera, solo de esa manera, voy a tener que evidenciar la expresión del gen que contiene. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante, pero entonces, en genética microbiana, cuando hablamos de realice una caracterización genotípica, yo tengo que estudiar todos los genes que comprenden la célula procariota. Y si me dicen la caracterización fenotípica, es la expresión de cada uno de esos genes hechos a nivel de laboratorio. Necesariamente tengo que tener un cultivo microbiano para evidenciar lo fenotípico. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos bien. Genotípico y fenotípico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando nos mencionan fíjense, vamos a ver que esta es una bacteria, bacilo, un bacilo. El material genético es un ADN circular, Este va a ser el cromosoma que contiene esa célula procariota. Como procariota no tiene mitocondria, ¿de acuerdo? Y si fuera una célula vegetal no tiene un cloroplasto. Por lo tanto, esto va a corresponder a su cromosoma bacteriano. O sea, si es una célula procariota, este ADN circular es su cromosoma. ¿Ya? Cromosoma. Y como tal, está compuesto por una diversidad de genes. Pero, como célula procariota, puede contener otros elementos comprendidos que también es ADN, pero que no forman parte del cromosoma. A estos elementos se les denomina material extra cromosómico. Entonces, esto de acá es el material extra cromosómico.
¿ya? Material extracromosómico, que gran parte son ADN circular bicatenario. ADN circular bicatenario, como lo es también el cromosoma. Entonces, este de acá es el material cromosómico. Material cromosómico, material extracromosómico. En conjunto es genoma. ¿Ya? Entonces, genoma va a ser igual al material extra cromosomal más el material cromosomal. ¿De acuerdo? En el caso de una célula procariota. Pero si fuera una célula eucariota, en una célula eucariota voy a tener dos organelas importantes, como son, ¿no? Vamos a ver, la mitocondria y el cloroplasto. Cada organela va a tener también material genético, ADN. Va a tener su ADN mitocondrial y su ADN de cloroplasto. Si fuera célula vegetal o célula animal. ¿Ya? En el caso de una célula eucariota, cuando yo hablo del genoma de la célula eucariota, voy a hablar del cromosoma que va a estar dentro de un núcleo más el material que corresponde al cloroplasto y a la mitocondria. A la suma de todo ello va a ser el genoma. Entonces, genoma de una célula eucariota va a ser distinta al genoma de una célula procariota. ¿De acuerdo? Estos materiales extracromosómicos que existen en las células procariotas, generalmente lo vamos a encontrar en las procariotas y también en algunos componentes o partículas conocidas como virus. Entonces, hasta ahí, genoma. Cuando hablamos de genoma, hablamos del conjunto, ¿ya? De toda la información genética que contiene la célula. A este material extracromosómico en el campo de las células procariotas le denominan plásmidos. Plásmidos. Entonces, ustedes habrán escuchado que el problema de la resistencia antibacteriana o antibiótica a los antibióticos es un problema de salud pública, que constantemente estamos encontrando microorganismos, bacterias, que portan genes de resistencia frente a una diversidad de antimicrobianos. Muchos de estos mecanismos de diversificación de estas cepas portadoras de estos genes están dadas por estos plásmidos, porque son estos elementos extracromosomales que pueden diversificarse en diferentes células, ya sean de la misma especie o en diferentes especies. Es por eso que ese es el principal mecanismo de transmisión de información genética portadora de genes de resistencia. Entonces, el genoma es la suma de ese elemento extracromosomal más el cromosoma. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cuántos elementos extracromosomales puede tener una célula procariota? Puede tener muchas, o no puede tener también ninguna. ¿Ya? Bien, entonces, estos elementos extracromosomales, ¿ya? En las células procariotas no tienen envoltura nuclear. Estos elementos pueden ser muchos, pueden ser pocos, pueden ser grandes, pueden ser pequeños o pueden estar ausentes también. Entonces, les será necesario, vital para la célula,
estos elementos extracromosomales para que la célula cumpla sus funciones fisiológicas de nutrición, multiplicación, etcétera, obtención de energía, necesita de este cromosoma. Este material extracromosomal le da una ventaja sobre otros. ¿Ya? O sea, no es necesario, no es vital para su vida, para poder desarrollarse o para poder sobrevivir, etc. Pero esta presencia le da una ventaja adicional en relación a aquellas células que no tienen estos elementos extracromosomales. Porque muchas veces estos elementos le van a conferir una ventaja sobre otros en el sentido de que, por ejemplo, van a aportar genes de resistencia antimicrobianos. Entonces, la célula procariota que tenga plásmidos o elementos extracromosomales que porten genes de resistencia, por ejemplo, amoxicilina, esa célula procariota en presencia del antibiótico va a poder desarrollar. Mientras que la otra célula de la misma especie que no contenga este plásmido portador de genes de resistencia a amoxicilina va a quedar inhibida, destruida. ¿Ya? Eso le da una ventaja sobre otro. Es en el caso, por ejemplo, de que porte genes de resistencia a antibióticos. También podría ser, por ejemplo, genes de resistencia a metales pesados, ¿no? O portar toxinas que le puedan dar una ventaja adicional a la célula. Ese elemento extracromosomal mencionamos que son generalmente circulares bicatenarios, pero vamos a tener también otros que no son necesariamente bicatenarios, sino van a ser plásmidos lineales. ¿Y quiénes son esos plásmidos lineales? ¿En qué microorganismos los encontramos? Ahí tenemos en el Streptomyces spp, quiere decir que en las especies del género Streptomyces o en las especies del género Borrelia. ¿Ya? En estas dos vamos a encontrar elementos extracromosomales lineales. ¿Ya? Es la excepción. Ahora, este elemento extracromosomal va a tener partes. No es solamente un ADN circular bicatenario. Va a tener partes importantes, como por ejemplo un punto de replicación. Es el punto en el cual se va a aperturar las hebras complementarias y se va a iniciar el proceso de replicación del material genético. Eso se denomina el ORI. ¿Ya? El ORI o punto de replicación. Además, va a tener segmentos de selección, principalmente, que son los que van a aportar estos genes de resistencia a antimicrobianos. ¿Ya? Y es básicamente en esos puntos en los cuales vamos a tener distintos puntos en los cuales van a aportar las enzimas de restricción. Estos plásmidos o elementos extracromosomales se suele utilizar en el campo de la ingeniería genética para generar, por ejemplo, ADN recombinante. Estos plásmidos hacen el papel de vector de clonación. O sea, van a trasladar el gen de interés hasta la célula que va a ser la encargada de multiplicarla y expresar ese gen de interés en una proteína de interés. Entonces, en el mundo de la ingeniería genética, los plásmidos, que son elementos extracromosomales de las células bacterianas, van a ser utilizadas como herramientas de clonación. Entonces, hay un punto que va a contener, que es el punto de replicación. Vamos a verlo más adelante, cómo se replican los plásmidos, que no es otra cosa diferente a lo que se da, por ejemplo, en una célula eucariota, cuando se da el proceso de replicación del material genético. Va a tener un segmento que va a aportar genes de resistencia específicos, un marcador de selección que puede ser no necesariamente tener genes de resistencia, también podría ser, por ejemplo, que tenga un gen que exprese una enzima específica, y los distintos puntos en el cual van a generar los cortes. Entonces,
estos genes que están comprendidos en los plásmidos no le confieren, no le aportan funciones esenciales a la célula, sino que ventajas sobre otras, sobre todo, por ejemplo, nuevas propiedades fenotípicas. Cuando ya hable de propiedades fenotípicas, ya me entenderán que inicialmente mencioné características fenotípicas y características genotípicas. Entonces, si los genes comprendidos en el plásmido o presentes en el plásmido le van a aportar nuevas propiedades fenotípicas, como por ejemplo, adaptación al crecimiento en determinados ambientes. ¿Ya? Adaptación. Cuando hablo de adaptación, por ejemplo, hay células adaptadas a ambientes hipersalinos, que son los extremófilos. Estos microorganismos están, por ejemplo, viviendo por encima del 5% de cloruro de sodio, 10%, etc. ¿Cómo es que toleran? Es que tienen estos genes que le proveen propiedades fenotípicas de adaptación a ambientes para que puedan desarrollarse. Además, ciertas bacterias que son patógenas, ¿no?, portan plásmidos que le permiten expresar, por ejemplo, moléculas de adhesión. Las famosas adhesinas. ¿Qué son las adhesinas? Son prolongaciones de proteínas periféricas a nivel de membrana de la célula que son expresadas ¿para qué? Para que la bacteria se pueda adherir, por ejemplo, a la mucosa de un enterocito. Si hablo de un enterocito, por ejemplo, a nivel del tubo digestivo, las células que componen el tejido son los enterocitos. Si el microorganismo ingresa, por ejemplo, por un alimento contaminado, logra atravesar el pH del estómago y se localiza a nivel entérico, si es patógeno, va a tener dentro de su genoma el gen que le va a permitir expresar adhesinas. Y esas adhesinas le va a permitir adherirse. ¿Ya? El principal mecanismo de un organismo patógeno es la adhesión. Se fija a los componentes de la membrana de la célula entérica y de tal manera que cuando se fija va a colonizar, va a aumentar en cantidad en toda la superficie de la mucosa intestinal. Y ahí, como es un patógeno, tiene genes de virulencia, va a expresar esos genes de virulencia y algunos van a tener mecanismos de invasión. O sea, se adhiere, se multiplica, coloniza y luego invade. Para eso tienen que expresar, por ejemplo, proteasas que le permitan destruir los componentes de la membrana celular de las células entéricas y de esa manera ingresar a nivel intracelular, porque hay organismos intracelulares. Más allá de ello, penetran y llegan a la capa submucosa, al torrente sanguíneo y generan, por ejemplo, una infección sistémica. ¿Quiénes son esos microorganismos? Son patógenos. Esos patógenos tienen factores de virulencia y muchos de estos factores de virulencia están comprendidos dentro de estos elementos extracromosómicos. O, por ejemplo, la síntesis de sustancias tóxicas. Por ejemplo, la toxina tetánica lo produce el Clostridium tetani, que es una bacteria gram positiva, anaerobia estricta, formadora de espora, etc. Esta toxina tetánica genera el tétano. Clostridium tetani entonces tiene dentro de su material extracromosomal el gen encargado de la expresión de la toxina tetánica. Cosa que esto le va a conferir el poder patogénico para causarle daño al huésped. ¿Dónde está? Codificada a nivel del plasma, a nivel de un material extracromosomal. ¿Ya? Entonces, las bacterias que contienen estos plásmidos y que estos plásmidos tienen esos genes encargados de darle ese poder patogénico englobado como factor de virulencia, puede efectuar un daño a la célula, sí. Ya tiene que expresarse. ¿Ya? Cuando digo expresarse, ese gen tiene que pasar por transcripción y traducción. Todos esos mecanismos hasta expresarse. Y cuando yo digo expresarse, hablo de que la célula principalmente expresa proteínas.
¿ya? El producto final de la expresión génica, proteínas. Esas proteínas tienen que pasar por un tratamiento post-traduccional. Si es una proteína, por ejemplo, para que sea funcional, tiene que tener plegamientos, etc. Todas esas modificaciones post-traduccionales que ustedes tal vez lo vieron en biología celular, se va a dar también a nivel de las células procariotas, ¿ya? Bien, miren, esta es una bacteria, miren, esta es una bacteria. Esta es una bacteria con plasmidos. Este es el material genético total, el genoma, material extracromosomal y el cromosoma bacteriano. Tiene plásmidos. Este procedimiento se suele utilizar, por ejemplo, en ingeniería genética, en la cual se extrae el plásmido de esta bacteria. Este plásmido, mencionamos que tiene un punto de replicación u origen de replicación, tiene segmentos de marcaje o de selección, tiene genes de resistencia, tiene puntos en los cuales actúan las enzimas de restricción. También va a tener, por ejemplo, secuencias de inserción, va a tener transposones, va a tener integrones, etc. Vamos a verlo más adelante. Pero lo que quería mostrar es que, por ejemplo, este plásmido, cuando se utiliza en ingeniería genética, se hace cortes, un corte por una enzima de restricción, y esa misma enzima de restricción se utiliza para hacer los cortes del ADN donador, del que va a donar el gen de interés. Entonces ambos se cortan con las mismas enzimas y por lo tanto acá sucede la participación de unas enzimas que son las ligasas, que hacen que una estos espacios que fueron generados por el corte. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Un ADN, acá hay una recombinación. O sea, ahí el ADN que va a formar parte del plásmido vector y acá vamos a tener un segmento del gen de interés. Este plásmido con el que está portando el gen de interés es ingresado en esta bacteria receptora. Y esto es lo que vamos a verlo más adelante en el sentido de los mecanismos de transferencia de información genética. Hay mecanismos verticales, mecanismos horizontales. El que se está aplicando en este momento es un mecanismo horizontal. Para ello, esta célula receptora debe captar este material extraño a través de mecanismos de captación o transformación celular e ingresa dentro de esta célula. Y miren, acá ya tenemos a una célula receptora que tiene su propio cromosoma bacteriano y tenemos un ADN extracromosomal o material extracromosomal que contiene el gen de interés. Esta bacteria va a ser sometida a crecimiento en un medio específico y vamos a encontrar elementos que van a ser multiplicados, conocidas como clonas. Todas las clonas van a tener que, acá ya sucede el mecanismo de transferencia vertical y todas estas deben tener el gen de interés. ¿Cómo saber que tiene el gen de interés? Tenemos que saber cuál es la función de este gen de interés. Vamos a, por ejemplo, si este gen de interés en el caso, por ejemplo, de la ingeniería genética, lo utilizan para obtener el producto recombinante, como es la proteína recombinante, como es la insulina. Entonces, antiguamente se utilizaban células procariotas, como la Escherichia coli, como vector de expresión para producir insulina. Pero la insulina, que iba a ser utilizada en un hospedero, en este caso eucariota, una célula eucariota, al provenir de una célula procariota y que lo iban a utilizar en una célula eucariota, como es el ser humano, tenía que pasar por modificaciones post-traduccionales complejas para que sea funcional, ¿ya? Pero se ha utilizado este mecanismo. Entonces, en ese entonces, ¿qué hacían con las clonas portadoras, por ejemplo, del gen de interés de la insulina? Tenían que hacer que estas células expresen insulina, ¿no? Entonces tenían que hacer controles para ver qué células están expresando insulina. Las que expresaban eran las que habían
ingresado este vector, este plásmido, y aquellas que no habían logrado ingresar no podían expresar la insulina. Hoy en día ya la insulina se utiliza, para obtener insulina utilizan vectores de células eucariotas, ya no las procariotas, por este tema de las modificaciones post-transfusionales que tenían que realizarse para que sea funcional. Entonces, miren, los plásmidos o elementos extracromosómicos son herramientas genéticas que se utilizan para introducir, manipular o eliminar ciertos genes de la célula huésped. Esta es la célula huésped. Ha sido introducida un material extraño. Ese material extraño es un plásmido que contenía un gen de interés y posteriormente, cuando esto se multiplica, vamos a encontrar las clonas que tienen el gen de interés y después se va a ir buscando qué clona tiene el gen y qué clona no tiene el gen. ¿Ya? Entonces, esto es el material extracromosomal. Ahora, ¿cuáles son las características del genoma procariótico o de las células procariotas? Son cromosomas circulares. ¿Ya? Cromosomas circulares. ¿Qué más? Es haploide, es el tamaño de pares de bases. Aproximadamente 90% codifica para proteínas y un 10% para regulación. Esto de los mecanismos de regulación lo vamos a ver en la parte final de la presentación. Y los operones que contienen el genoma de los procariotas, generalmente son operones policistrónicos. ¿Qué quiere decir? Que un segmento de gen, ¿ya? Que generalmente en los procariotas se denomina operón. Ese segmento va a tener elementos reguladores, elementos de control y va a tener sus genes estructurales. Entonces, la bacteria, por ejemplo, cuando quiere producir las enzimas que le van a permitir asimilar lactosa, va a expresar en el mismo operón, va a expresar 3 enzimas. La permeasa de la lactosa, la hidrolasa de la lactosa y la otra que va a ser que le va a modificar, va a ser una modificación conformacional de la lactosa para que pueda ser asimilada. ¿Cuáles son esas enzimas? La permeasa, la beta-galactosidasa, la transacetilasa, esas 3 van a ser expresadas en operones poligénicos o policistrónicos. ¿Ya? Pero también podría contener operones monocistrónicos. ¿De acuerdo? Este término de operón lo vamos a tocar más adelante, pero vamos a hacer un esquema para ir tomando la idea, porque este tema lo vamos a mencionar constantemente. Operón. Entonces, los operones son segmentos que van a estar compuestos por segmentos. Estos son los segmentos del controlador y esto es el segmento estructural. Este es el segmento, como el segmento regulador. Entonces, cuando digo que el operón es policistrónico o poligénico, es que en el segmento estructural vamos a encontrar 3 genes, más de 2 genes. Puede ser 3 genes, 4 genes, ¿ya? Por ejemplo, gen 1, gen 2, gen 3. Acá hay 3 genes. Y cada gen va a dar origen a una proteína. Por ejemplo, este es el operón. Vamos a tomar el ejemplo. El operón LAC. El operón LAC es un segmento de la totalidad del genoma de la bacteria que va a tener estas porciones
que es el controlador, el estructural, el regulador. Pero el operón LAC es policistrónico o poligénico. ¿Por qué? Porque va a tener, en la parte estructural va a tener 3 genes. Una va a expresar, por ejemplo, la permeasa. Otra, la beta-galactosidasa. Y la otra, la transacetilasa. Todas estas enzimas están comprendidas en la asimilación ¿de quién? De la lactosa. Entonces, la cantidad de los genes estructurales va a depender de cuáles son los componentes o las enzimas involucradas en el metabolismo de una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno. Puede ser en procesos degradativos o procesos de biosíntesis. Ahora, ¿cómo sería un monogénico o monocistrónico? Solamente tendríamos un gen. No tendríamos, como en el caso del operón LAC3, solamente uno. Pero en su mayoría, las células procariotas son poligénicos, o sea, tienen varios genes comprendidos en la fracción estructural que van a ser expresadas en simultáneo. ¿Ya? En simultáneo. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en las células eucariotas. En las células eucariotas generalmente son monogénicas porque va a tener un gen para tal enzima, otro gen para otra enzima, y así sucesivamente. No van a estar todas expresadas en simultáneo. ¿Por qué generalmente son poligénicas en las células procariotas? Porque las células procariotas, vamos a suponer que este es un coco, una célula procariota, tiene que economizar su energía. ¿Por qué? Porque le cuesta generar, porque a veces la célula, cuando está en un medio, el nutriente es escaso. ¿Ya? Por lo tanto, como la bacteria o la célula depende de ese nutriente, que puede ser la fuente de carbono, ¿no? Una fuente de carbono, tiene que ingresar esa fuente de carbono para que aquí ocurran unas reacciones bioquímicas y producto de ello se obtenga ATP. Este ATP, que es la moneda energética, es escaso para la bacteria. Entonces tiene que optimizar la poca energía que pueda generar si es que, por ejemplo, está en un ambiente donde carece de nutrientes. Entonces esa energía que genera producto de su metabolismo va a tener que ser utilizado al momento de que este operón LAC, por ejemplo, deba expresar estas enzimas que están comprendidas en un gen poligénico para que pueda ser optimizada la utilización. Todo esto le va a permitir utilizar lactosa. Todo esto le permite utilizar lactosa. Entonces tiene que tener esas 3 para utilizar lactosa. Si no tiene las 3, solamente lo tiene por partes. Si lo tendría por partes, ATP para permeasa, otra fracción de ATP para beta-galactosidasa, otra fracción de ATP para transacetilasa. Vamos a suponer teóricamente 3 moléculas de ATP para, si fuera monogénica, pero si es poligénica, solamente una para los 3. Por eso que economiza la energía una célula procariota. ¿Ya? Ese se llama economía celular. La bacteria es bien economista. Bien, entonces bien, la información genética, ese ADN circular, si lo extenderíamos en la célula, tendría, por ejemplo, en el E. coli, tendría una longitud de 1 milímetro. 1
milímetros, tal vez con una lupa lo podríamos observar, su material genético, que representaría 400 veces su tamaño. Pero 400 veces su tamaño, si le extenderíamos ese material genético, pero ya no cabería en el cuerpo celular de la bacteria. Entonces, para que esté comprendida dentro del soma celular de la bacteria, tiene que estar comprimida, ¿ya? ¿Y cómo se organiza entonces para que esté comprimida y no tenga daños el material genético? Esta es la forma en la cual lo vamos a encontrar como dominios súper enrollados. ¿Ya? Estos son los dominios súper enrollados. Estos son el modo en el cual se encuentra empaquetado todo el material genético en la célula procariota. ¿Ya? Estos dominios súper enrollados, cuando la célula tenga que entrar en proceso de división celular o tenga que expresar, por ejemplo, estos genes, va a tener que cambiar, dependiendo de dónde se encuentra la ubicación del gen, va a tener que revertir este estado de súper enrollado para entrar en un estado flexible, de tal manera que le permita realizar ese proceso de replicación, transcripción, traducción, dependiendo del gen de interés. Bien, ahora hemos hablado de la célula procariota. Ahora vamos a hablar de la célula eucariota, en las cuales el cromosoma generalmente es lineal. Este es el tamaño. Y aquí tenemos, fíjense, la codificación a proteínas varía entre el 3% en humanos y un 70% en levaduras. Obviamente que estamos hablando de las levaduras como organismos eucariotas unicelulares y los humanos como organismos complejos, en los cuales es necesario también otro tipo de genes, no necesariamente proteínas específicamente. Entonces, ¿cómo es que está compuesto ese material genético en el genoma de las eucariotas? Va a presentar estos segmentos, que son los segmentos codificantes, que son los intrones, y los segmentos codificantes, los no codificantes, los intrones, y los codificantes, o sea, los que expresan los exones. Entonces, aquí hay un proceso de separación, ¿no?, o corte de estos intrones que son no codificantes, como vemos acá, y solamente vamos a contener el material con los segmentos codificantes o exones. Todo este proceso se va a dar a nivel, por ejemplo, el transcripto primario, ¿no?, o el pre-ARN mensajero, que va a ser procesado para eliminar los intrones y solamente quedarse con los exones, para finalmente este ya procesado pueda salir a nivel del poro nuclear y a nivel citoplasmático suceder el proceso de traducción. Esto va a suceder. En la célula procariota no va a suceder eso porque no tiene envoltura nuclear, no hay un transcripto primario, no hay un procesamiento, no hay intrones, exones. Solamente va a suceder ello en las células eucariontas. Bien, habíamos dicho que la replicación es la división del material, ¿de acuerdo? Del material genético. Ahí tenemos las procariotas, que vamos a enfatizar bastante en este tema, se van a replicar de forma bidireccional formando la horquilla de la replicación. Como vemos acá, tenía un punto de origen en el cual ocurre una separación de los puentes de hidrógeno, en los cuales se unen cada base complementaria del material genético, y vamos a encontrar una cadena que va a ser tomada como molde para que se pueda ejercer la copia, generando este punto importante en la replicación bidireccional, que es la horquilla de replicación. Esta horquilla, a medida que pasa el tiempo, va a ser más inmensa y después se va a tener que separar, como vemos acá. Esto sería pues una especie de proceso que va a suceder, por ejemplo, en el mecanismo de transferencia vertical de la información genética. ¿Y cómo se da el mecanismo de transferencia vertical? Es de una célula madre, una célula hija, ¿ya? Fíjense, si esto fuera la célula,
bidireccional, acá va a suceder una replicación bidireccional y vamos a encontrar 2. Luego, esto se va a separar y vamos a tener las células hijas. Esto que estamos observando es un mecanismo de transferencia de información utilizando la replicación bidireccional. Estas serían las células hijas. Esta es la célula madre o célula progenitora. Célula hija. Entonces, si hablamos de este esquema, por ejemplo, es el ADN circular, hay una división. Esto es un mecanismo de transferencia vertical. ¿Ya? Está copiando la información a las células hijas. Las células hijas van a tener, fenotípicamente hablando, van a tener el mismo comportamiento de su progenitor. Ambos, si esta asimila lactosa, las hijas también van a asimilar lactosa porque hay una regla de conservación de la información genética. En ambas se conserva. Pero hay otra forma de mecanismo de transferencia que es la horizontal, o sea, es lateral. ¿Qué quiere decir? Esta puede captar información genética, sí, puede ser un ADN extraño que está en el ambiente, producto de que una célula se haya alisado en el ambiente del material genético y va a ingresar a la célula. Ahí estamos hablando de mecanismo de transferencia horizontal, que también es un mecanismo de transferencia de información. ¿Aquí hay un mecanismo de transferencia de información? Sí, de forma vertical. Y con él de forma lateral vamos a tener varios mecanismos. Ya vamos a hablar. Ahí vamos a hablar de conjugación, ¿no? El otro vamos a hacer de transformación, transducción, y hay una última que ha sido estudiada en estos últimos tiempos, que es a través de vesículas de transferencia extracromosomal. ¿Ya? Inicialmente se conocían de estos tres. Ahora hay una cuarta, a través de vesículas. Entonces, en cualquiera de las formas hay transferencia. Pero en esta transferencia vertical se van a mantener las características fenotípicas. Pero en esta transferencia horizontal ya no se mantiene. ¿Por qué? Porque acá va a adquirir genes extraños, generalmente plásmidos o segmentos lineales de genes extraños que van a integrarse, por ejemplo, al cromosoma, y de esa manera la célula inicial va a tener otra característica distinta, ¿no? Distinta. Si por ejemplo esta célula, por mecanismo de transferencia vertical, no tenía plásmidos, por este mecanismo de transferencia horizontal puede contener plásmidos. Plásmidos digamos que sean portadores de genes de resistencia a antibióticos, genes de resistencia a metales pesados, y así podríamos estar hablando de múltiples características. Entonces, ahí hablamos de la replicación bidireccional, se forma la horquilla de replicación, característico de células procariotas. Bien, aquí tenemos la típica replicación bidireccional, ¿ya? En la cual vamos a tener un segmento líder, ¿ya? Y vamos a tener un segmento
retrasado, en la cual vamos a tener los famosos fragmentos de Okazaki. Esto lo habrán visto también en biología celular, cuando se hablaba de material genético, de la replicación del ADN. ¿Ya? En los procariotas sucede esto de la replicación bidireccional. Ahí vemos, miren, en esta parte media, de 5' a 3', o cadena continua y cadena discontinua, los fragmentos de Okazaki. En el lado contrario, de igual manera, en esta parte opuesta, la cadena continua y la cadena discontinua, los fragmentos de Okazaki. Esto va a suceder en las células bacterianas. ¿De qué va a depender la división del material genético? De las necesidades que pueda tener la célula. Por ejemplo, esta célula es patógena, ingresa a un huésped, en este caso un huésped susceptible que puede ser ser humano, llega al tubo digestivo, su célula diana, vamos a suponer que es el enterocito. Entonces ya cuando llega al enterocito y como es una célula patógena, tiene factores de virulencia, va a tener que multiplicar constantemente su material genético porque necesita nuevas células para poder colonizar y afectar y ejercer el daño. Y el otro procedimiento de replicación en procariotas es a través del círculo rodante. Entonces, es la replicación bidireccional, ¿ya? Bidireccional, y el círculo rodante es específicamente en estos casos para plásmidos en gram positivos, en virus, en algunos virus, y cuando suceda el proceso de conjugación. Conjugación es un mecanismo de transferencia horizontal. Cuando ocurra ese mecanismo de transferencia horizontal de forma lateral entre una célula dadora y una receptora, ahí vamos a ver de que el plásmido que tiene una replicación independiente. ¿Qué quiere decir? El cromosoma bacteriano tiene su propio proceso de replicación, que es independiente de los elementos extracromosomales. Los extracromosomales no dependen del cromosoma bacteriano en cuanto a replicación. Cada uno hace su vida, hace lo suyo. Cada uno tiene los medios necesarios para duplicar el material genético. ¿Ya? El material extracromosomal es de replicación independiente, no depende del cromosoma. Entonces, en esa replicación independiente lo hace a través del círculo rodante. ¿Ya? Círculo rodante. Ojo, acá no va a tener la replicación bidireccional. La bidireccional lo vamos a básicamente enfocar al cromosoma bacteriano. El material extracromosomal, sobre todo cuando suceda el proceso de conjugación, lo va a replicar o lo va a duplicar a través del círculo rodante. Y ahí tenemos las etapas que van a desarrollarse en el círculo rodante. También va a haber una cadena continua, va a haber una cadena discontinua en la cual vamos a encontrar los fragmentos de Okazaki. También va a darse, sino que el mecanismo es diferente. Pero la finalidad es la misma, duplicación del material genético. Bien, en la transcripción, ya hablamos de la replicación, ahora la transcripción, que es a partir de ADN obtenemos ARN. ¿Ya? Entonces, fíjense, para ese proceso, ahí tenemos la participación importante de la ARN polimerasa, que es la que va a generar la copia de la cadena madre para generar el ARN mensajero. Pero en este proceso de transcripción en las células procariotas vamos a tener un segmento importante que va a estar compuesta por una serie de nucleótidos conocida como región promotora. En esa región promotora es donde se va a unir la ARN polimerasa, o sea, la enzima encargada de la generación de esta copia importante que posteriormente va a suceder la traducción.
Ahí tenemos, fíjense en esta imagen, la enzima de la ARN polimerasa se une a la región promotora, pero en la región promotora vamos a encontrar una proteína importante que va a participar en el proceso de transcripción, que es la proteína sigma, o factor sigma. Ese factor sigma es un factor importante en el inicio de la transcripción. Ahí tenemos el factor sigma que va a estar comprendida dentro de la región promotora, que es la que va a permitir la unión específica de la ARN polimerasa al promotor del gen. O sea, la ARN polimerasa se une al promotor con la ayuda del factor sigma, que es una proteína. Sin ese factor sigma, por más que exista la región promotora y la ARN polimerasa, no va a suceder esa adhesión, ni tampoco va a dar la progresión de la formación del ARN mensajero. Entonces, ¿en qué momentos la célula expresa este factor sigma, que es una proteína? Cuando la célula necesita una mayor cantidad de células, o sea, cuando necesita multiplicarse, en ese momento la concentración del factor sigma va a aumentar en la célula. ¿Por qué es necesario una gran cantidad de factores sigma? Porque la célula necesita expresar mayor cantidad de células para que pueda, digamos, colonizar un ambiente o digamos, para producir algún metabolito secundario, etc. Por eso es que hay diferentes factores sigma que van a ser activados en respuesta a diversas condiciones ambientales. Por ejemplo, cuando hay en el entorno de la célula hay una gran disponibilidad de nutrientes. Entonces, la célula, al estudiar su ambiente externo, ¿ya?, a través de factores químicos, que es la quimiotaxis, estudia y verifica que hay una gran cantidad de nutrientes. Entonces necesita aprovechar ese nutriente para obtener adenosín trifosfato. Por lo tanto, va a tener que expresar gran cantidad de factor sigma porque necesita que la ARN polimerasa se una a esta cadena promotora para que genere copias de mensajeros que van a ser posteriormente leídos en la traducción. Pero si es que en el entorno externo no encuentra, digamos, nutrientes, entra a un estado de estrés, un estrés nutricional, entonces ya no es necesario el factor sigma porque no es necesario, por ejemplo, generar copias porque ni siquiera tengo alimentos de dónde tomar para generar adenosín trifosfato. Entonces va a depender de las condiciones ambientales en las cuales se encuentra. Ahora, en las eucariotas es un proceso también similar, pero en las eucariotas hay esta situación de los exones e intrones que tienen que ser procesadas para posteriormente tener que ser leídas. En las eucariotas hay modificaciones, sí, eso también ya lo han desarrollado, solamente está el recordar de las modificaciones, ¿no?, de la 7-metilguanosina y de esto de la poliadenilación, que son mecanismos de protección frente a las DNAsas que puedan encontrarse dentro de la célula y evitar, pues, un posible daño. Ahora, la síntesis de las proteínas, ya estamos terminando prácticamente en el proceso de expresión génica, se va a dar a través de la ubicación de este mensajero que va a tener que ser leído cada triplete de codones con sus anticodones para expresar la proteína, que posteriormente la proteína va a tener que pasar por mecanismos conocidos como modificaciones post-traduccionales para obtener finalmente la proteína funcional. ¿Ya? La proteína funcional. Esa proteína puede ser una enzima, por ejemplo, o esa proteína puede ser una proteína estructural de la membrana celular de la célula, o puede ser tal vez una proteasa que forma parte de la ruta metabólica de alguna célula bacteriana, etc. Entonces,
todo este proceso vamos a ver que es la finalización de la expresión génica. ¿Ya? Finalización de la expresión génica. Aquí tenemos entonces un resumen de cómo se da ese proceso de lo que es las bases moleculares de la expresión génica, tanto en células procariotas y en células eucariotas, que son muy distintos. Bien, ahora vamos a hablar de los mecanismos de transferencia de información génica. Mencionamos la transferencia vertical y la transferencia horizontal. ¿Ya? La transferencia horizontal es la que vamos a describir aquí, fíjense, en las cuales vamos a tener vamos a hablar de estas tres principales. ¿Ya? La cuarta todavía está en proceso de caracterización a través de las vesículas de transferencia de material intracromosomal. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, tenemos la conjugación. Para que exista conjugación deben estar dos células vivas. Y las dos células vivas, entre las dos debe haber una interacción a través de un fil sexual. El fil sexual va a ser como una especie de conducto de comunicación entre ambas células, en la cual por ese conducto se va a dar la replicación en círculo rodante. Ya, ese es lo característico de la conjugación. Dos células. ¿Ya? Dos células. Mientras que en la transformación no va a haber dos células, ¿sí? Va a haber una nada más, la receptora, y va a haber un material extraño, externo, que puede provenir de la lisis de una célula. Una célula pierde su integridad de su membrana y va a liberar al medio su material genético. ¿Ese material genético podría ser captado por una célula? Sí, a través del mecanismo de transferencia horizontal denominada transformación. ¿De acuerdo? El otro mecanismo es la transducción, en la cual el material genético de dos células de una célula puede pasar a la otra, sí, pero hay un intermediario. Es un virus bacteriano conocida ¿cómo le dicen a los virus bacterianos? Bacteriófagos, ¿no? Ese bacteriófago va a ser el encargado de transferir esa información genética, ¿ya? Entonces, vamos a graficar acá porque ese se le va a tomar en el examen, ¿de acuerdo? No solamente concepto, sino esquema. Bien, entonces vamos a ver acá. A ver, vamos a suponer que hay una célula que se desintegró porque no encontró alimento y vamos a encontrar aquí su material genético. ¿De acuerdo? Su material genético. Ahí. Ese material genético, la célula inicialmente va a estar íntegra. Vamos a ver acá primero. La célula primero está íntegra. ¿Ya? Luego, esa célula, los bacteriófagos son específicos de la célula. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que esta es una célula. Esta es una célula de una especie A, de una célula. Va a ser atacada por un bacteriófago. Y ese bacteriófago va a tener también su propio genoma. ¿Ya? Tiene su propio genoma. Ahí está. Ese genoma lo va a inyectar, infecta, lo inyecta y ingresa, ¿no? Ese genoma
tiene mecanismos de integración, o sea, se va a integrar al genoma de la célula de la especie A y va a tener. Y como todo virus utiliza todo el material de la célula receptora, ¿ya? Es lo que ha ocurrido pues, en el SARS-CoV-2. Entonces, este gen del bacteriófago se integra al genoma de la célula receptora y esto va a suceder la replicación, transcripción y traducción. Entonces va a generar nuevos viriones, pero esos viriones van a tener ya una mezcla. Ya, una mezcla va a tener así, son un fragmento de la célula receptora, ahí va a estar así, y cuando sucede la infección ocurre un ciclo lítico, o sea, hay una destrucción de la célula. Es ahí donde se va a destruir y se van a liberar estos viriones. Ese virión ya libre en el ambiente ese virión ya es nuevo, es un virus maduro que va a tener, ¿no? Va a tener la mezcla. Ya tiene un ADN recombinante. Una parte es de la especie A y otra parte es del virión o del bacteriófago que infectó a esta célula de especie A. Esta es la que va a infectar en el mecanismo de transducción. ¿Ya? De transducción. Entonces, tiene que haber otra célula de la misma especie, porque este es específico de las especies, ¿no? Que, por ejemplo, hay un bacteriófago que infecta solamente E. coli, hay otro que infecta pseudomonas, y así vamos a ir encontrando bacteriófagos de cada célula. Entonces, este bacteriófago que ya contiene el gen recombinado va a infectar a otra célula de la misma especie, o sea, de la misma especie A. Entonces vamos a tener acá especie A, pero esa especie A va a tener, fíjense, esto es su genoma, ya, rojo, y esta va a ser inyectado, va a inyectar y vamos a tener, producto de la integración, vamos a tener una fracción azul y otra fracción, ¿no? Así, rojo, azul, negro. Esto va a suceder el proceso de replicación, transcripción y traducción y va a generar nuevamente viriones que van a destruir. Hasta aquí ya tenemos una célula. Esta es una especie A transducida, porque ha ocurrido una infección por un bacteriófago específico que está portando un gen diferente al inicial, que contiene parte de la especie A y una fracción del bacteriófago inicial. El bacteriófago nuevo que tiene ya el gen, un recombinante, inyecta nuevamente a otra especie pero de la misma y vamos a tener una mezcla. Entonces, aquí ¿qué está ocurriendo? Una transferencia horizontal. Esta bacteria que inicialmente tenía solamente un ADN de color rojo, como producto de este mecanismo de transducción va a tener un segmento azul y un segmento negro. Ya varió su información, porque va a ser distinta a ese inicial que era solamente rojo. Va a tener dos genes extraños. Puede ser de que una de esas sea genes de resistencia a antibióticos o
genes que le den cierta ventaja de esta especie A sobre otras. ¿Ya? Esa es la transducción. La transformación es una célula viva, es una célula viable que capta información extraña que puede ser de forma circular o lineal. Ambos van a tener que ser captados. Cuando lo capta, digamos este es el material, el cromosoma lo capta, estamos hablando de célula transformada. Transformada por el mecanismo de transformación. En la transformación no hay dos células que se ponen en contacto. Es material extraño con una célula viable. Aquí es el material genético de una célula que ha sido lisada por el mecanismo propio de la replicación viral, ¿no? Ciclolítico, que es inyectado a una célula viva. Esta es una célula viva, una célula viable que capta el material genético y va a tener nuevos rasgos fenotípicos cuando estos genes se expresen. Transformación, genes extraños. Y conjugación, necesariamente tienen que haber dos células, principalmente de la misma especie, y ambas van a establecer los pilis. Al final esos pilis se unen y forman un conducto en la cual, por ejemplo, ese es el material, el cromosoma, y tiene un plásmido. Este plásmido va a ingresar a través del mecanismo de, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de mecanismo de replicación? ¿Cómo se llamaba? En conjugación, lo dijimos. Círculo rodante. A ver, por favor, para que pase asistencia. Ya pasó. Sí, pero entonces ya. Entonces, ¿cuál es el mecanismo del círculo rodante? Pues, a través del círculo rodante, este plásmido pasa aquí por mecanismo de conjugación. En conjugación tiene que haber necesariamente dos células viables. Viable. Si no están viables, no va a suceder la conjugación. Además, este plásmido que va a pasar a la otra célula por el mecanismo de replicación en círculo rodante, tiene que tener o tiene que ser un plásmido conjugativo. Cualquier plásmido no va a pasar por conjugación, tiene que ser un plásmido conjugativo. ¿Y cómo diferenciamos a un plásmido conjugativo? Aparte de tener el segmento de selección, de marcaje, los puntos de corte de las enzimas de restricción, el O y C, etc., va a tener un segmento característico de los plásmidos conjugativos. Lo vamos a ver acá. Eso le hace plásmido conjugativo. Si no tiene ese segmento importante, no va a pasar por más que estén presentes este canal del pili conjugativo o del conducto conjugativo. ¿Ya? Entonces, dos células viables en conjugación. Célula viable y segmento extraño, externo, transformación. Célula inicial viable, pero que sufre lisis por causa de la replicación vírica a nivel interno, hace lisis, se destruye, se libera el virión infecta una célula viable y la célula viable modifica su información adquiriendo nuevos rasgos fenotípicos. Esa es transducción. Ya son situaciones muy diferentes. Bien, entonces mira, acá hay un resumen, ¿ya? Que se duerma. Conjugación, un mecanismo directo. Dos células juntas.
transformación y transducción indirecto. Indirecto. ¿De acuerdo? Miren, la transducción se puede transferir genes para expresar toxinas, para enzimas, fermentación de azúcares, para resistencia a drogas, pero los que principalmente es para resistencia a drogas es a través del modo de conjugación. O sea, a través de este círculo rodante, células viables, células que están en interacción y que se genera ese conducto por el cual ingresa el material extracromosomal, que es el plásmido conjugativo. Ahí está. Entonces, miren, la célula dadora o el donante va a ser F positivo. Ahí está el cromosoma y el plásmido expresa su pili, y el receptor va a ser F negativo. Cuando sucede ese puente de comunicación de ambas células viables, ¿qué va a pasar? Miren, aquí está sucediendo la replicación en círculo rodante. Y cuando se transfiere ya este material extracromosomal, ¿qué vamos a tener? Miren, en el donante va a ser F positivo, o sea, se mantiene su mismo plásmido, pero aquí tenemos una copia que se obtuvo por el círculo rodante. Va a ser, ya era inicialmente F negativo porque no tenía el plásmido, y ahora por ese mecanismo va a ser F positivo. Ya tenemos a un potencial donante. Este puede donarle a otro y así sucesivamente. Es como se diversifica, se masifica la transmisión horizontal de los genes de resistencia. Por eso que actualmente ya tenemos resistencia en bacterias presentes en alimentos que portan genes de resistencia. Usted consume una presa de pollo, lo hace un muestreo de bacterias presentes en una muestra de pollo, de carne de pollo, y va a encontrar, por ejemplo, enterobacterias que portan genes de resistencia a antibióticos. ¿Cómo llegó a un alimento? ¿Cómo llega al agua? En el agua puede hacer un muestreo y hace una caracterización de bacterias presentes y encontrar, por ejemplo, que portan genes de resistencia presentes en plásmidos. Plásmidos. Entonces, el principal mecanismo de transferencia tiene resistencia. Conjugación. Aquí está. Los plásmidos conjugativos contienen esta región TRA. Esta es la región TRA. Esa región TRA le permite pasar de una célula donante a una célula receptora, de un F positivo a un F negativo, porque en ese segmento TRA está presente toda la maquinaria enzimática cuando se exprese, que le permita pues pasar a través de este conducto del pili a la célula receptora. ¿Hay otro tipo de plásmidos presentes en la célula? Sí. Por ejemplo, los episomas que pueden integrarse al cromosoma, o sea, estaban como elementos extracromosomales, y si son episomas, se integran. Hay un corte y esto se pega, y ya forma parte del cromosoma general. Los no conjugativos, no tiene la región TRA, tiene todos los demás componentes menos la región TRA. Y los plásmidos crípticos, que solamente, constantemente se replican y no va a tener las funciones que hemos hablado anteriormente. Ahora, un experimento clásico de la transformación es el experimento de Griffith, en la cual vamos a tener, fíjense, a un grupo de células, que desarrollan un medio de cultivo, en las cuales hay células que producen cápsula, y esa cápsula tiene su origen en que estas células portan el gen que le provee la producción de cápsula. Pero hay otras células que no tienen, digamos, esa posibilidad, no tienen el gen que le confiere la expresión de la cápsula. La cápsula es un mecanismo de evasión. O sea, las células que son capsuladas pueden evadir al sistema de respuesta del huésped. El caso del huésped va a ser el ratón. Entonces, cuando la célula encapsulada ingresa, evade, o sea, el macrófago no lo fagocita, no lo destruye, por lo tanto, el
organismo capsulado se masifica, se diversifica, se multiplica y el hueso muere. Pero aquel que, tiene, el que no tiene la producción, o sea, no tiene el gen que expresa la cápsula, ¿qué va a pasar? Ingresa al huésped y lo que va a hacer es que la línea de defensa celular encabezada por el sistema inespecífico, que es el macrófago, lo fagocita porque no tiene la cápsula y lo destruye, el ratón sobrevive. ¿Ya? Entonces, es una forma de poder demostrar, digamos, la transformación de células. Ahora, cuando ocurre una transformación, por ejemplo, esta captación del material extraño lo hace porque la célula es competente. ¿Qué quiere decir? Hay células que tienen la posibilidad de captar el ADN extraño y interiorizarlo dentro de su soma o su cuerpo. Pero hay algunas que no y necesitan ser inducidas. Por eso es que hay una competencia natural que lo reúnen, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, Bacillus subtilis, Haemophilus influenzae, Neisseria, etc. Son microorganismos que tienen una competencia natural, o sea, no necesitan de una inducción. Ellos ya tienen los mecanismos enzimáticos presentes en su membrana que cuando están frente a un ADN extraño ellos lo captan. Por lo tanto, tienen la posibilidad de hacerse diferentes a otros. En cambio, hay otros que necesitan ser inducidos y para eso se aplica electricidad para formar poros en membrana o utilizar el cloruro de calcio con bajas temperaturas. ¿Ya? Ese es uno de los mecanismos. Acá tenemos el mecanismo de transformación experimental inducida, no es natural, ¿ya? En la cual se someten a cloruro de calcio, bajas temperaturas, luego a altas temperaturas, hay un shock, hay un cambio brusco de temperatura de frío a caliente. En ese momento hay una apertura de poros y es ahí donde se capta el material extraño. Luego se siembran, ¿ya? Se siembran, por ejemplo, que se han colocado genes de resistencia a ampicilina. Supuestamente ese plástido que contiene genes de resistencia a ampicilina, por este cambio brusco de temperatura van a ser interiorizadas en la célula. Y lo que se va a hacer es sembrar, por ejemplo, en un medio de cultivo que contenga la ampicilina. Entonces, aquellas que han desarrollado la ampicilina son porque tienen los genes de resistencia a ampicilina. ¿Ya? Y si se han desarrollado en el medio es porque han sido células transformadas. ¿Ya? Células transformadas. Entonces, si se le pide a usted que elabore un esquema para evidenciar células transformadas que contengan genes de resistencia a tetraciclina, ¿no? Para lo cual se dispone de un medio nutricio y el antibiótico correspondiente. Entonces lo que usted va a hacer es, cuando se formula el medio nutricio, a la cual se adiciona el antibiótico a una concentración, en ese medio nutricio, el medio sólido, se va a sembrar antes la transformación experimental que usted va a hacer, en la cual en un tubo coloca el gen de resistencia a la tetraciclina y la célula receptora. Transformación. Gen extraño, célula receptora. Esa célula tiene que ser viable. Generalmente es un cultivo de 24 horas. No puede ser una célula, por ejemplo, que ya está dentro de la fase de crecimiento, ya pasó la fase logarítmica, está en la fase estacionaria o muerte. Si lo colocan en una célula que está en fase muerte, no va a poder ser competente a nivel, o sea, cuando usted induce la competencia no va a responder como si lo va a hacer una célula que está en fase logarítmica. Ya debe estar en fase logarítmica para que suceda esta situación. Entonces, en su explicación usted tiene que decir que la célula tiene que estar dentro de la curva de crecimiento en la fase, ¿ya? Debe estar aquí. Esa es la fase logarítmica. De la fase la fase estacionaria y la fase muerta. Entonces, si yo quisiera hacer un mecanismo de transformación, la célula receptora, o sea, mi célula viable, tiene que estar en fase log. Y generalmente sucede a las 24 horas de crecimiento. Entonces usted tiene que decir
debo tener mi célula receptora en estado viable de 24 horas de cultivo, en la cual voy a colocar en el tubo la célula de 24 horas de cultivo, la célula receptora, y voy a colocar el gen de resistencia a tetraciclina. ¿No? Todo eso debe estar dentro del medio de cultivo, que va a ser sometido a frío, en medio de cloruro de calcio, y luego a una alta temperatura que estamos hablando, 42. Shock térmico, apertura de poro, ingresa el gen encargado de la resistencia de tetraciclina. Entonces, ¿qué voy a tener? Mi célula receptora es un cromosoma, y acá va a tener el plásmido que tiene el gen de resistencia a la tetraciclina. ¿Cómo lo compruebo experimentalmente? Pues como me habían dicho que tengo un medio nutricio más el antibiótico, pues entonces van a desarrollar colonias. Pero ahí le voy a mencionar, pero la célula va a ser por ejemplo, una pseudomonas aeruginosa. Entonces, ¿cómo yo sé que han desarrollado en este medio las pseudomonas aeruginosas? En un medio general tal vez no va a suceder, tendría que ser un medio específico. ¿Cuál sería el medio? Por ejemplo, cetrimide. Sería cetrimide más el antibiótico, tendría que desarrollar colonias verdosas, como es pseudomonas aeruginosa, porque tiene la tendencia a producir pigmentos tipo piroxenina. Pues ahí sí lo voy a poder observar. Entonces ingresó, he dado las condiciones, y aquellas que han desarrollado en antibióticos de tetraciclina o una cierta concentración, colonias verdosas, características de pseudomonas aeruginosa. Pues entonces son aquellas que portan el gen de resistencia a tetraciclina. Entonces será célula de pseudomonas aeruginosas transformadas. ¿Ya? Miren, en las bacterias, por eso es que en el laboratorio, cuando se les proporciona las cepas, ustedes no han visto, les dan vencimientos, caldo, el cultivo con cepas, y ahí viene en la turbidez el cultivo. Estas bacterias están en constante mutación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que en la medida en la cual observan su entorno, van adquiriendo nuevas capacidades. Y eso lo hacen porque a nivel del material genético que ellos presentan, existen unos genes conocidos como genes alcalinos, genes que se van trasladando de un lugar a otro. Y eso genera modificaciones frecuentes en las células. Por eso es que, por ejemplo, cuando le dan un cultivo de 24 horas, usted lo utiliza para ciertas, digamos, pruebas de laboratorio. Pero si ese cultivo supera los 24, llega a las 48, a las 72, y así sucesivamente va pasando el tiempo, esa célula, aparte de ir generando, digamos, cambios estructurales, su material genético también va mutando. O sea, no se hace estable. Por eso que para hacerlo estable, cuando ya tienes un cultivo de 24 horas, lo debes preservar en frío o lo puedes liofilizar para conservarlo en ese punto y no esté modificándose. Entonces, esa modificación que va dándose en las células es en relación al entorno en el cual se encuentran. Cuando se estresan, estas células tienden a reordenarse genéticamente a través de estos elementos transponibles o elementos que van modificándose o trasladándose dentro del genoma que ellos presentan, se denomina transposición. Para eso debe existir, por ejemplo, un transposón, ¿ya? Como vemos acá, que es un segmento que está en un DNA1, por ejemplo, va a pasar, por ejemplo, acá miren que sea un nuevo ADN, o sea que es el ADN2 con un segmento que proviene del ADN1. ¿Ya? Entonces, mire, esto ya tiene otra característica distinta a las ambas. ¿Ya? Igual vamos a ver, por ejemplo, las secuencias de inserción, los transposones, todas estas van a estar, miren, integrando. Este es un plásmido. ¿Ya? Miren, acá tenemos las secuencias de inserción, los transposones.
se van representando con IS, secuencia de inserción, el TN, transposones que tienen distintos tamaños, que están comprendidas en pares de bases. Las secuencias de inserción son pequeños segmentos. Y si hablamos de tamaño, el transposón es más grande que la secuencia de inserción. Ahora, si este plásmido tiene una característica, esta secuencia de inserción, por ejemplo, esta de acá, esta secuencia de inserción que es, por ejemplo, la IS3, que va a tener, por ejemplo, no sé, un tamaño menor a este transposón, puede saltar y trasladarse en esta parte. O sea, meterse entre este segmento, y en ese momento, cuando sucede eso, este nuevo plásmido ya no va a ser el original, va a ser nuevo, va a tener otra propiedad. ¿Ya? Entonces, eso se da constantemente en la célula. O sea, tiende a modificarse por estos elementos transponibles o genes alcalinos. Miren, este es un segmento objetivo. Acá hay una secuencia que va a integrarse a este segmento padre o receptor, y esto va a ser una nueva secuencia que va a tener otra propiedad. Entonces, vamos a hablar de mutación. Entonces, lo que les mencionaba, que la célula bacteriana, en la medida en la cual se encuentre en el entorno, va modificando su material genético dependiendo dónde se encuentra. Si está estresada, va a tener que ir modificando a través de estos genes alcalines, ¿no?, que le va a conferir nuevas propiedades fenotípicas. Entonces, cuando sucede esa modificación, estamos hablando de una modificación, entonces estamos hablando de una mutación, ¿ya? Una mutación que es una alteración de la secuencia de bases. A esa cepa que ha modificado su secuencia de bases originales se le denomina mutante. Y en genética bacteriana, por ejemplo, hablamos de esos términos. Por ejemplo, el gen GC de E. coli, ¿ya? Es un gen encargado de participar en la ruta biosintética de la histamina. ¿Qué quiere decir? Que la E. coli va a partir de un precursor y va a expresar el gen GC, y a través del precursor y la expresión del GC va a producir histamina necesaria para que pueda multiplicarse en un sistema digestivo específico. Pero si mutamos ese gen GC, quiere decir que la E. coli ya no va a poder contar con esa enzima que participa en la ruta biosintética de la histamina. Por lo tanto, vamos a tener que colocar al medio histamina para que pueda crecer, porque así sola no lo va a poder hacer porque está mutada en el gen encargado de la expresión de la enzima que participa en la ruta biosintética. Entonces, a ese mutante se le denomina fenotipo GIS-C o GIS negativo. Fíjense en la expresión. El gen se coloca en algunas fuentes en cursiva minúscula GIS-C, y la expresión de ese gen, que va a ser una proteína, se coloca con H mayúscula seguida de ISC. Puede ser así o puede ser en cursiva, ¿ya? Ese es para que, digamos, en lo sucesivo se haga una pregunta. El gen es de esta manera y la proteína correspondiente de esta manera. Aquel que está mutada va a tener GIS negativo, aquel que presenta el gen GIS positivo. Entonces, ahí hablamos de dos términos importantes, que es el auxótrofo y el protótrofo. Auxótrofo, fíjense, estos son células auxótrofas, triptófano negativo. Triptófano negativo quiere decir que ha sido mutada, ha sufrido una mutación en el gen encargado de la expresión de la enzima que participa en la ruta biosintética del triptófano, ¿ya? Entonces, la célula triptófano negativo es mutada, por lo tanto no va a crecer en un medio sin triptófano. Tiene que estar el triptófano para que desarrolle. A esa célula que no crece en un medio sin ese elemento importante, es una célula auxótrofa, producto de una mutación. Y el protótrofo es aquel que no ha sufrido una mutación
un tritófano positivo que va a crecer en ese medio sin tritófano porque va a expresar la enzima y a través de los precursores va a generar eso que necesita para su multiplicación. ¿Ya? Entonces son componentes muy distintos y a través de los transposones, que eran elementos transponibles que cambiaban de un lugar a otro, puedo también generar mutantes. ¿Ya? Escoger un mecanismo de mutagénesis con transposones. Ahí vemos el gen que se va a transponer en estos tres genes que están contiguos en 1, 2 y 3. Este gen A se va a transponer y vamos a colocar acá, miren, va a estar prácticamente tomando parte de lo que correspondía al gen 2. Por lo tanto, esta nueva molécula va a ser muy diferente a esta. Va a cambiar. Y como ha cambiado el orden de la secuencia, es un mutante, es una mutación. Mutaciones espontáneas tenemos aquellas por errores, pérdidas de bases, etc. Hay ambientales por la presencia de mutagénicos, etc. Y acá vamos a tener, fíjense, las mutaciones inducidas, que es la que vamos a, cuando lo exponemos, por ejemplo, a una radiación no ionizante, vamos a tener, por ejemplo, que la célula, cuando está expuesta a agentes que van a alterar su secuencia normal de los nucleótidos, la célula también tiene mecanismos de reparación. ¿Ya? Frente al daño, las células tienen mecanismos de reparación. Pero ¿qué estamos viendo acá? Miren, este es un medio de cultivo en el cual hay un disco de antibiótico y acá hay una especie de halo de inhibición. Pero en ese halo de inhibición vemos que hay colonias que han crecido dentro de ese halo de inhibición. Quiere decir, células mutantes que ya tienen genes de resistencia a este antibiótico que está generando este halo. Pero hay estas que han mutado. Son las mismas pero mutadas. Por eso que desarrollan frente al antibiótico. Ahora, tenemos mecanismos de reparación. Fíjense. Les dije que la célula, cuando está expuesto a un agente que daña su material genético, la célula tiene mecanismos de reparación. O sea, frente a un daño, la célula responde. Hay mecanismos pre, o sea, antes de que suceda la replicación, y hay mecanismos post, o sea, después de que suceda la replicación. Ambos tienen que ser bien desarrollados porque si no, la célula puede perder funcionalidad. ¿Ya? Cuando hay una mutación, la célula pierde funcionalidad. Uno de los mecanismos pre-replicativos es la reparación fotoenzimática o la fotoreactivación. Fíjense, en la fotoreactivación ocurre una exposición directa a la luz UV. La luz UV es una radiación no ionizante que puede hacer daño, produciendo dímeros de timina. Por lo tanto, cuando sucede eso, ¿qué hace la célula? Va a necesitar de un momento de oscuridad para que la fotoliasa, que es la enzima que va a codificar el gen PHR, va a reconocer estos dímeros de timina que son productos del daño por la exposición a la luz UV, y cuando nuevamente se expone a la luz es en ese momento en el cual se deshacen esos dímeros de timina, por lo tanto se recupera el estado inicial, ya se reparó el daño. Esa es la fotoreactivación. Para eso podemos hacer un experimento, ¿sí? Dos placas, ambas a luz UV, a una le genera oscuridad y a la otra no. En la oscuridad va a suceder este fenómeno, al otro que no le he generado oscuridad, no va a suceder este fenómeno. Por lo tanto, ¿dónde va a haber crecimiento? ¿En la que le envolví y luego lo descubrí? ¿O en aquella que nunca lo envolví dándole oscuridad? ¿Y cuál debe desarrollar la bacteria? ¿En la cubierta o en la no cubierta? En la no cubierta. En la cubierta, porque le estoy generando oscuridad. ¿Ya? Expresa la fotoliasa, se une a estos dímeros de timina en la oscuridad. Cuando nuevamente lo descubro, el fotón de luz hace que escinda o deshaga este dímero de timina y por tanto lo corrige. ¿Ya? ¿Cómo lo hago experimentalmente? Así. Dos placas con las mismas colonias, los expongo a una cierta cantidad de exposición de UV, luego a una le envuelvo, a otra no, los someto a incubación, después de la incubación aperturo una de ellas que estaba cubierta, entonces va a suceder este fenómeno. Una fotoreactivación, mecanismo pre-replicativo, frente al daño ejercido por la radiación ionizante de la UV. Bien, dijimos que la célula
procariota es experta en economía, es económica. Por eso es que necesita ejercer mecanismos de regulación. ¿Dónde hace su regulación? A nivel de la transcripción y a nivel de la formación de los plegamientos, ¿no? Es ahí, en esos dos puntos en los cuales ejerce regulación. Entonces, miren, la regulación, vamos a hablar un poquito de la regulación de la transcripción. Recuerden, replicación, transcripción, traducción, ¿no? Producto de la transcripción, el mensajero, ¿sí? Mensajero. Entonces, vamos a tener dos tipos de sistemas: el inducible y el represible. El inducible, en la cual el sustrato ejerce una inducción positiva y a esto se le va a denominar inductor. ¿Dónde va a suceder estos sistemas inducibles? En los procesos catabólicos, ejemplo, operón lactosa, operón arabinosa, operón maltosa. Recuerden que por acá estamos hablando de operón lactosa. Ya, ese es un sistema inducible, donde se puede ejercer control de la transcripción. Y el sistema represible, vamos a tener dos conceptos. Es el producto el que va a ejercer control. Acá, en el inducible es el sustrato, en el represible es el producto. ¿Dónde se da? Procesos de anabolismo. ¿En anabolismo qué es? En moléculas pequeñas se generan moléculas grandes. Cuando ya esta molécula grande está presente, se reprime la transcripción. O sea, ya no sucede más transcripción. En cambio, en el sistema inducible, el sustrato, cuando está el sustrato, que es el alimento, el que le va a proporcionar la energía, el sistema de transcripción sucede. Pero si el sustrato no está presente o es escaso, no va a suceder la transcripción. Ejemplos: operón triptófano, operón histidina. ¿Quiénes son los que desarrollaron esto de los operones LAC? Ahí tenemos a estos microbiólogos franceses, Jacques y Monod, año 1965. El operón, es lo que le mencioné, que tiene componentes importantes, fíjense, región de control y genes estructurales, promotor operador, región de control, gen regulador. ¿Cómo se hace la regulación? Fíjense, acá tenemos los genes estructurales, acá tenemos el promotor, el operador, específicamente donde se va a colocar quién. ¿Quién es el que ejerce acá? La ARN polimerasa. Díganme. ¿Sí? ¿Ya van a salir? Para la práctica. Ya. Entonces, lo demás lo leen, ¿ya? Lo leen, ¿de acuerdo?